La delincuencia en todas sus formas cuenta con un gran operador. Las diferentes diputaciones que han pasado por el Congreso de Sinaloa en por lo menos 4 décadas, diputados del PRI y el PAN, dieron inicio a un nefasto vínculo que ha replicado otros partidos. El Congreso ha significado el gran protector de intereses perversos de partidos, gobiernos, políticos, empresarios y, por supuesto, del narcotráfico y sus principales líderes al paso del tiempo. En el Congreso y sus legislaturas no existe el azar. Los diputados son escogidos por poderes fácticos y protegidos por las investiduras partidistas. El verdadero recinto del crimen se da a legitimar la delincuencia por medio de leyes, decretos, prerrogativas con poderosa arrogancia en el blindaje del fuero. Nadie más ausente de la toma de decisiones que la propia ciudadanía, nadie más vulnerable que el propio pueblo, el gran sacrificado al momento de exponer el poderío del Estado. El Congreso de Sinaloa lleva décadas secuestrado por la ignominia de la partidocracia a sus gobernados, fábrica de delincuentes de cuellos blancos que terminan percudidos ante el poderío económico del narcotráfico. Gracias por acompañarnos a su canal por internet de Primera Visión. Soy Bernardino Chávez y les doy la bienvenida desde Culiacán, Sinaloa, acá en el noroeste de México. Acá en Sinaloa estamos lo mismo de hace 2 programas, 3 programas. Estamos hablando de la violencia que ya se parqueó aquí en Sinaloa, que lleva tiempo, digamos, desde enero para acá, que ha aumentado visiblemente, los muertos se siguen acumulando y parece ser que no hay una medida de parte del gobierno federal y gobierno estatal, el cual empiece a hacerle frente a esto y empiece a disminuir la violencia. Pero hoy queremos platicar con usted, sobre todo la gente que no está en Sinaloa, la gente que está en otra parte del país, en otra parte del mundo, de que ahora que se empieza a dar todo esto de la violencia, de los muertos que aparecen por todos lados, todo tipo de profesiones han sido pues dañadas por esto, profesionales de todos lados han caído en esta guerra que no se ha declarado, pero en esta ocasión vamos a platicar del Congreso del Estado de acá de Sinaloa, un Congreso hipócrita, un Congreso que ha sido parte importantísima de lo que este Estado ha dejado de hacer, ha dejado de legislar, y son quienes tienen en sus manos la solución, pero también quienes han hecho de este Sinaloa un Sinaloa violento, un Sinaloa corrupto, un Sinaloa impune. Resulta que ahora los diputados de la 62 legislatura empiezan a señalar que están temerosos, que ya se dieron cuenta, que sí hay violencia, que sí hay gente muriendo, de que la población está asustada y ahora ellos dicen que ellos también están asustados. Es increíble oír a políticos o a este animal político que está en el Congreso que de repente se dé cuenta de lo que ha pasado en Sinaloa por más de 50 años. Entonces ellos, al igual que los que lo antecedieron, al igual que los antecedieron a los otros, es una cadena casi interminable de mentiras, de hipocresías y sobre todo de complicidades. Hoy vamos a tener este tema en la mesa, lo invito a que nos acompañe y le presento también a mis compañeros y amigos Alejandro Sicairo Rivas. ¿Qué tal? Un saludo a todos, gracias por acompañarnos y seguirnos. Y a Manuel Barrantes Tarriba. ¿Qué tal? Antes que nada, felicidades a mi compañero y amigo Alejandro. Acaba de asumir la presidencia de una de las asociaciones periodísticas de acá de Sinaloa, creo, en mi punto de vista, una asociación limpia, una asociación que tiene el valor de decir lo que está pasando y sobre todo que tiene una enorme responsabilidad, porque ahorita aquí en Sinaloa pues acaban de matar a uno de los periodistas insignia de lo que es la investigación acá, Javier Valdés, y es un momento difícil para todo el periodismo aquí en Sinaloa,
Lo felicito por su valentía y sé perfectamente cuál es su manera de pensar y su profesionalismo. Enhorabuena ahorita que él no lo comparta. Alejandro, el Congreso del Estado de acá de Sinaloa, un Congreso del Estado que no se ha caracterizado por hacer las cosas que necesita la ciudadanía, las leyes que deben de aplicarse para terminar con corrupción, terminar con impunidad y principalmente terminar con ese amaciato que han tenido durante muchos años, muchas décadas, lo que es la política, el crimen organizado en cualquiera de sus etapas, pero sobre todo el narcotráfico. Hoy vienen a decir que están asustados, que hay una situación de violencia muy fuerte aquí en Sinaloa y son los mismos que estuvieron en gobiernos anteriores, principalmente en el de Maloba, y son todas estas voces que se confunden con la hipocresía y se confunden con este descaro de llamar la atención y de quitarse de alguna manera la responsabilidad, porque si ellos no pueden ejercer la legislación y cambiar o modificar las leyes para que se termine con toda esta violencia, pues ¿quiénes más pueden hacerlo, no? Tuvieron que ocurrir casi 10,000 muertes ya en el sexenio anterior y en lo que va, y si no hemos logrado la cifra, para allá vamos, para que el Congreso despertara y le cayera el 20 de lo que está pasando en Sinaloa. Creo yo que es tremendo, es fatal que el Poder Legislativo de pronto diga que Sinaloa se acerca, se aproxima a una situación de barbarie, cuando ya tenemos muchos años que estamos en una situación de ingobernabilidad, de inestabilidad, de violencia exacerbada. Y precisamente, si el gobierno no ha hecho nada, tampoco el Congreso del Estado ha hecho nada. Y recordemos que es uno de los 3 poderes constitucionalmente instalados y que tiene igual de responsabilidad que el Ejecutivo que el Judicial. Y el Congreso del Estado de Sinaloa, pues da lástima que diga que está atemorizado igual que los ciudadanos. No creo que tanto, la verdad, y no creo que ni poquito siquiera de lo que sentimos los sinaloenses. Entonces estamos sí en una situación de crisis de los poderes. El Ejecutivo no puede, contra la delincuencia organizada, no puede garantizar seguridad pública. El Legislativo no puede apoyar al Ejecutivo con los instrumentos legales, con todas esas leyes que están ahí, blandengues, este sistema de justicia, este sistema de corrupción, este sistema de protección a víctimas, que no avanzan porque el Congreso las tiene atoradas, detenidas. El Poder Judicial, por su parte, no está llevando a las cárceles a los responsables de cometer ilícitos. Una crisis de poderes, y es lamentable que el Congreso del Estado, en vez de ponerse a trabajar en lo que le corresponde, se ponga como plañidera también a llorar por los muertos que han caído. Y sobre todo, Manuel, que lance pues este mensaje, ¿no?, de que son incompetentes, de que ellos están sufriendo las calamidades de todo esto, pero que no tienen la valentía de asumir su papel como legisladores, de mandar una señal al pueblo para decirle, ustedes tienen a alguien que los puede defender, ustedes tienen a alguien que pueden cambiar esto, ¿no? Yo creo que eso es algo de lo más importante, aparte de toda esta hipocresía política que siempre se da, ¿no? Bueno, como ciudadano, pues yo me conflictúo porque ¿por dónde empiezo, no? ¿Por dónde empiezo con Lo primero que se me viene a la mente es tratar de expresar la impotencia y la rabia que siento ante lo que tú, como tú le llamas, la hipocresía. Yo voy a mencionar solamente, muy brevemente, un caso personal, ¿no? Este asunto de la inseguridad me afecta como ciudadano, como activista hasta cierto punto que participo en movimientos sociales. Conocí a Javier Valdés y a mí era un tipo que me agradaba,
su persona era agradable para mí y me pesa, pues me duele a mí lo que le sucedió y lamento lo que está pasando a su familia, ¿no? Como individuo, el día que mataron a Javier Valdés, ese día falleció Pedro López, un amigo, colaborador y compañero de proyectos de trabajo, de empresa, durante muchos años, durante mucho tiempo, y falleció producto de los golpes internos que recibió cuando fue despojado de su camioneta, ¿no? O al parecer eso es lo que se supone. O sea, ¿no? Víctima de esta violencia. Víctima de la misma violencia, fue aquí en el estado de Sinaloa, al norte de Culiacán. Lo lamentable, además, sobre todo, lo lamentable es la muerte de la familia que dejó, pues, con su muerte, fue que él murió 5 días o 6 después de esos golpes, y en el proceso de entre los golpes y su muerte hubo 2 días, más o menos, no sé los detalles, ni voy a personalizar esto, pero hubo 2 días que hubo un problema en los trámites en el Seguro Social, lo cual retrasó su atención como lo ameritaba, ¿no? Su situación, su condición crítica, y finalmente falleció de un paro cardíaco. ¿Hasta dónde hubo negligencia? No sé, no me voy a meter en eso, ni yo respeto a la familia, lo que la familia decide hacer debo respetarlo, pero curiosamente y lamentablemente a los 10 días de ese fallecimiento, o apenas hace unos días, me llega a mi casa a embargarme por 7,000 pesos el Seguro Social. Y pues ustedes saben que tiene uno que abrir la puerta, venía con la fuerza pública por 7,000 pesos que era el embargo, y viene el señor, pues si uno le permite entrar es porque viene representando el Seguro Social, y si él trae la fuerza pública es porque representa el Seguro Social, no es un individuo, por eso no digo ni su nombre, es un individuo que venía de parte del Seguro Social, con el escudo del Seguro Social, y con tal personalidad, yo le comento lo que sucedió con mi amigo, y la respuesta fue reírse y decir que ese no era su problema. Yo creo que eso no es lo que corresponde, repito, no voy a personalizar, yo creo que es momento de que hagamos un alto y reflexionemos sobre la deshumanización en la que hemos caído. El señor que llega en representación del Seguro Social, si él llega con esa personalidad, pues también debe escuchar las quejas del pues no sé cómo es el contribuyente, cómo se le llama. No nada más decir, soy Seguro Social para cobrarte, pero no quiero escuchar tus quejas, y aún así, y además me río, ¿no? Eso es lo que yo quería comentar de manera personal. Ahora, con respecto al asunto de los diputados. Los diputados, voy a poner un ejemplo nada más. La Comisión de Combate a la Corrupción, algo así se llama, que se formó ahí al interior del Congreso del Estado, está presidida por la que acaba de terminar de ser, que fue síndico procuradora en el sexenio del narcopolítico Sergio Torres, ¿no? Y hay un conflicto de intereses, hay una hipocresía, porque ella fue cómplice, no cumplió como síndico procuradora, fue cómplice de un sexenio, de un trienio, de un representante de ese narcopolítico grupo que se llama el Grupo Culiacán, donde están pues una serie de personajes que no son nada ajenos, sino al contrario, eso tienen mucho que ver en el clima de violencia que impera en este estado. Y ahora ella es la presidenta o la que encabeza, no sé cuál sea el grado que le pongan. Debe ser uno para que cobre. Eso sí, debe tener algo ahí para cobrar bien. No sé si sea duquesa, condesa, presidenta, secretaria general, lo que sea, pero es la que encabeza esa comisión. Y pues es una incongruencia, es una burla más de los diputados hacia la ciudadanía. ¿Hasta dónde vamos a llegar? No sé, yo como ciudadano se me arremolinan las palabras, porque lo que sí estoy lleno de rabia, estoy lleno de impotencia, y yo creo que ya los ciudadanos debemos de poner un hasta aquí. Es increíble esto de, por ejemplo, Juan Pablo Yamuni, que fue parte también de la administración de Maloba. Ahorita estamos viendo también a un Roberto Cruz que también sale con la bandera de la ciudadanía, y que también la legislatura pasada pues tenemos el caso de Lucero Sánchez, que le dio la vuelta al mundo
por haber ido a visitar con documentos falsos al Chapo Guzmán. Tenemos el caso de Óscar Valdés, otro priista, que agarraron a uno de sus hermanos con un lugarteniente de un narcotraficante. Tenemos a Óscar Félix, que Óscar Félix ha sido varias veces diputado. Él mismo ha dicho que sí, que él es pariente del JT, que es que se casó con una hermana de él. O sea, hemos visto situaciones, hemos constatado situaciones y han salido a la luz pública los grupos estos que han estado de alguna u otra manera muy cercanos al narcotráfico, a toda esta ola que se da en el sentido de la complicidad, pero pareciera que ellos no tienen memoria. Bueno, prácticamente es lo que los protege, ¿no? Pero esta farsa de aprovechar el llanto de la población es el colmo, es el límite, o estos ya no tienen límite, estos diputados. Dos cosas nos revela esto, ¿no? Que estamos en manos de perfiles políticos que están salpicados, sucios por el tema de la delincuencia organizada, y que ahí empieza precisamente la desconfianza social y empieza también el sentimiento de orfandad de instituciones, de desamparo. Si ellos son los que nos van a cuidar, ¿queremos que nos cuiden ellos? Otra es que el tamaño del saneamiento político, económico, social de Sinaloa es grande, prácticamente desde cero o desde las cenizas. Donde te metas vas a encontrar que no hay talentos, voluntades, perfiles, intenciones para limpiar esto. Estamos sufriendo las consecuencias en Sinaloa de un mal que se fue enquistando, se metió a la raíz, se metió al corazón del Estado y que va a ser muy difícil sacarlo. Y lo estamos viendo. Todo esto que estamos sufriendo se ha venido acumulando. Para no irnos muy lejos, durante 6, 7 años atrás. Podemos ir más atrás. Pero el Congreso del Estado, con la presión que se viene encima por la muerte del periodista Javier Valdés Cárdenas, que es una presión, remarquémoslo, internacional y nacional, que si fuera muy local no hubiera hecho nada. No los espantaría. No, es una presión internacional. Entonces, las instancias de gobierno o de cogobierno o de los poderes están reaccionando, ¿no? ¡Oh, qué miedo! ¡Qué susto! ¿Sí? Pero es un pánico fingido, simulado, porque a ellos les conviene que esto esté así. ¿A quién le conviene que los periodistas estemos terrorizados, en silencio, callados? A los políticos que están en el Congreso, a los políticos que están en el gobierno. ¿Por qué? Porque nosotros nos vamos a ocupar de nuestros miedos, de nuestra demanda de justicia, de nuestros movimientos que nunca llevan a nada, y le vamos a quitar la mirada a ellos de encima. El tema de la corrupción, por ejemplo. Ya se nos dijo que el gobierno de Mario López Valdés nos dejó saqueadas las finanzas públicas, que en salud cometieron un crimen de lesa humanidad, que en seguridad pública se llevaron hasta las pantallas de C4, las desaparecieron, pero nomás nos lo están diciendo nada más. Y así, estos van a poder decir, no pasa nada, nomás lo van a decir dentro de 6 años, dentro de 4 años y fracción, van a decir que nos llevamos todo, pero no van a hacer nada. Y luego, se va creando ahí lo que nos venden estos políticos, ¿no? Que las administraciones no tienen tiempo, son relativos. Ahí el mismo Einstein yo creo que estaría perplejo de cómo se manejan esos tiempos aquí en México, ¿no? El presente no existe, ¿no? Porque todas las administraciones viven en el pasado. Es decir, Maloba no ha salido, todavía hay 6 meses del gobierno de Maloba porque se le sigue viviendo al gobierno de Maloba, se sigue diciendo lo que ya sabemos, todo lo que acabas de decir de la corrupción. ¿Cuánto va a pasar para que el presente de este gobierno se aplique a la lógica?
¿Quién sabe por qué? Porque también Maloba pasó 3 años diciendo que Jesús Aguilar y Jesús Aguilar y Jesús Aguilar no llevó a ningún lado, pero 3 años los desperdició según en una extensión del gobierno de Jesús Aguilar. Nosotros seguimos en una extensión del gobierno de Maloba. Es decir, no existe el presente político, el presente administrativo en la política mexicana, en la política sinaloense. Todavía estamos viviendo lo que hizo Mario López Valdés, pero sin ningún tipo de ejercicio legal para traerlo, para hacerlo que cumpla en un sistema judicial que también vive en el pasado, ¿no? Yo no creería que estamos viviendo, ¿eh? A lo mejor somos fantasmas que andamos ahí deambulando, porque lo que están viviendo ahorita son los muertos, con las madres rastreadoras, con Javier Valdés, con los maestros estos que inmolaron por ahí en Concordia, con el chavo Jaciel, que era un ejemplo a seguir, el trabajador de Manuel que lo acaba de mencionar. Ellos son los que están marcando la pauta, los que nos están moviendo en estos momentos a protestar de una barbarie que lleva muchos años y que nada más en el sexenio anterior y en este está por acumular ya 10,000 víctimas. O sea, ¿cuántas víctimas más se necesitan para que los que ya se levantaron sean acompañados por otros sectores, por otros organismos y también hacen la voz? Finalmente, yo no veo a nadie a salvo, Entonces, no sé, como dice Manuel, es muy difícil encontrar la punta de esta madeja de corrupción, de complicidades, de narcopolítica. ¿Dónde vas a encontrar la punta? O sea, ¿por dónde empezar? Porque en todo esto lo que sabemos es de que los gobiernos están coludidos, de que los partidos no les interesa absolutamente nada el pueblo, la ciudadanía, y de que el poder es importantísimo para todos estos grupos, ¿no? Para los grupos que tienen el poder, por decirlo, aquí en Sinaloa y en México. ¿Qué hay que hacer? Bueno, devuelvo a lo que yo siempre he dicho, ¿no? Ellos viven en su mundo, ¿no? Ellos tienen sus intereses, de vez en cuando se asoman acá y toman algún tema para beneficiarse de ellos, ¿no? El Congreso de Sinaloa, ¿no? ¿Qué es lo que estábamos comentando? Pues todos, vamos a empezar. Yo entiendo y acepto tal vez, bueno, vamos a aceptar que sí, que Quirino Ordaz se encontró con una situación caótica, ya con un clima de violencia que ya venía desbordándose y con la mala noticia de que las arcas están vacías, que no hay con qué combatir. Ok, está bien, yo debo entender que pues no es tan fácil cuando llegas y ya viene algo creciendo, ¿no? Pero bueno, a cambio para que yo como ciudadano acepte y justifique que no has podido hacer nada por toda la corrupción que se engendró antes de que tú llegaras, también te quiero ver combatiendo esa corrupción, ¿no? Entonces, por ejemplo, ya se hizo pública una información que un compañero tenazmente, un miembro del colectivo para la defensa del patrimonio público, compañero mío en ese colectivo, obtuvo vía acceso a la información pública, la información de que el sistema de monitoreo de las cámaras y todo el sistema con el que supuestamente nos iban a proporcionar seguridad en el sexenio de Maloba costó más de 900 millones de pesos y es rentado. O sea, ni siquiera lo tenemos y hay que mejorar lo que se llevan, es rentado. Y todo eso lo sabían Ahora, todo eso lo saben los diputados, ok, y lo sabe Quirino y lo saben los diputados, de acuerdo, están asustados. El SAR anticorrupción de Maloba es diputado en el Congreso. Ahí está, por ejemplo. Luego sale el día que mataron a Jaciel, al muchacho Jaciel, no tuve el gusto de conocerlo, pero es un joven finalmente, ¿no? Y parece que es un joven muy especial, con muchas virtudes, ¿no? El día que lo mataron, el Quirino se está tomando selfies con Paola Gárate, una diputada del PRI. Y yo cuando veo la foto digo, será motivo de orgullo de Quirino estar a un lado de Paola Gárate como para presumir esa foto. En el Estado de México. Sí, en el Estado de México, en el Estado de México, en la campaña de Del Mazo.
Y viceversa, también Paola Gárate sentirá orgullo de estar con Quirino como para tomarse la foto. Y los dos sentirán orgullo de estarse tomando fotos en ese chiquero que fue el proceso electoral de todos los partidos, sobre todo los dos punteros, unos más que otros, pero hubo irregularidades, cuando menos. Sí, el PRI se distingue por el cinismo y por lo burdo y lo exagerado de su corrupción, pero hubo irregularidades, sin quererme meter muy a fondo. Pero, no, de otros partidos. Pero eso que tú dices que vive en otro mundo, sí. Paola Gárate lo ejemplifica a la perfección. Perfectamente. Tú puedes ver en redes sociales cómo esta persona siempre anda en otro mundo, o sea, sí. Siempre, y no nada más ella, el presidente del PRI en México, el presidente a nivel local, la subpresidenta a nivel local, todos los políticos de un lado y de otro andan. Es que hoy salí a desayunar con fulanito y felices días a todos ustedes y que tengan un feliz día en todo. Oye, ellos no saben que están matando a las personas. Es una frivolidad espantosa, ¿no? Roberto Cruz, por el lado del PAN, ellos fueron cómplices del malovismo. Ellos son cómplices de todo lo que está sucediendo. En su palabra, él decía, vamos a malovar a esta secretaría, sí. Y él decía, vamos a malovar a esto y vamos a malovar a aquello. O sea, Aarón Rivas por el parte del PRI. Sí, así es. Marciali Paroli, la corrupción con patas. Por último, y lo dejo para el último y lo toco con algo con cuidado porque creo que... ¿Con eso cierras? Sí, en cuanto a que todos los diputados, todos los partidos en el Congreso juegan el mismo juego. La diputada Merari Villegas, diputada de Morena, yo quiero pensar que ella más que nada fue por ingenuidad tal vez, no la creo malintencionada, creo que todavía es sana, creo. Pero sale con algo que raya en la cursilería, declarando que se tuvo que tirar al suelo porque hubo balazos ahí cerca de su casa. Por favor, hombre, pues es la situación que vivimos todos los días, todas las horas, en todos los lugares. Y luego lo publican como que si fuera nota, la diputada se tuvo que tirar al suelo. Esas son las cosas que no están graves, claro, que todo lo demás que hemos comentado, pero yo creo que es donde deben de poner el ojo, de ser más empáticos. Y, por cierto, si ella le hace un emplazamiento a Quirino de que si no resuelve esta situación de violencia, que renuncie, pero parece ignorar lo que venimos diciendo. Esto nació con el malovismo, con la corrupción, la impunidad y los pactos delincuenciales del malovismo que ahorita se siguen sosteniendo, y en el último evento que tuvieron aquí en Culiacán arropan al señor de las lichis, que es el malovismo y el villanismo a todo lo que da, y lo arropan ahí como personalidades invitados. Andrés Manuel, yo que está mal informando a Andrés Manuel López Obrador, vienen a darle un aval al villanismo, malovismo, lavastidismo, poniéndolos como personalidades especiales. En un momento crítico de crítico y de muerte aquí, ¿no? Por crítico favor, y de muerte, porque es todo lo que has trascendido durante sexenios. No, nada más infórmense tantito a quién están invitando a sus eventos, nada más eso, no hablo de complicidades, que no se confunda. Y Carlos Montenegro y María Eugenia Medina, que dieron la nota cuando este diputado le da un arrimón, como se dice vulgarmente, a esta diputada, y luego la diputada sale a decir que ese arrimón para ella pues no fue ninguna falta de respeto, es la forma de medir las sociedades, de medir las manipulaciones que quieren hacer en la prensa, pero es una situación no nada más irrespetuosa, es una situación que ofende la inteligencia de cualquiera. Alejandro, ¿con qué terminarías? Hay que voltear a las víctimas, todas. Hay víctimas que no tienen los reflectores encima, hay víctimas de las cuales la prensa no da cuenta, hay víctimas que se quedan con el dolor, que no denuncian y están velando sus muertos ahí. Y en estos momentos el gremio periodístico está de luto, está dolido, está doblegado, pero yo creo que es momento, como un toquido en la puerta, para que veamos a todas las víctimas, que volteemos hacia todos lados y tratemos de unirnos, de movilizarnos contra el fenómeno en sí, contra los grupos en sí,
contra las mafias en sí que están provocando todo esto. Circula por ahí un poema que dice, vinieron por un abogado y yo no estaba ahí. Vinieron por un periodista y yo no estaba ahí. Vinieron por un médico y yo no estaba ahí. Vinieron por mí y yo sí estaba ahí, pero ya no había nadie porque ya todos se habían ido antes que yo. Entonces hay que ponernos a pensar, ¿no? A reflexionar. Aquí se han hecho enésimos llamados porque participe la sociedad y creo que sí, ya hay por ahí en Sinaloa un despertar, un hervorcito por ahí social. Que no se apague. Que no se apague. Porque el gasolinacio dio uno y ahora nadie se acuerda del gasolinacio. Eso es, ¿no? Que no dejemos que se apague la indignación, que no se apague la dignidad, porque entonces sí, todos vamos a estar muertos. Felicidades, Alejandro, por la presidencia. 7 de junio se llama la asociación. El liderazgo de Alejandro, bueno, lo conocemos aquí en Sinaloa. Algunas gentes ya lo conocen a nivel nacional e internacional porque también ha escrito para otros medios nacionales e internacionales. Gracias por acompañarnos. Hasta la próxima. Hasta luego. Hasta luego.